En El Salvador, en el avance, digamos, que ha habido desde la lucha del movimiento de mujeres sobre todo y después con el movimiento LGTBI, movimiento trans, se ha ido avanzando en algunos derechos, sobre todo en el aspecto legislativo y normativo. Eso no quiere decir que después se garanticen esos derechos. Y en esa garantía y en el avanzar en algunos otros derechos, como por ejemplo la despenalización del aborto o el matrimonio igualitario, ahí lo que vemos es que hay una oposición fuerte de los movimientos, de una serie de actores, digamos, que antes tradicionalmente era la Iglesia Católica, pero eso ha ido transformándose. Entonces, para conocer esto, hicimos una investigación de intentar identificar quiénes eran estos actores. La hicimos a partir de quienes se manifiestan de alguna manera en contra de estos derechos. ¿Qué identificamos como 91 actores? No quiere decir que sean solamente esos, pero son los que pudimos comprobar que habían tomado acción directa de oposición en algún momento contra algunos derechos. La tercera parte de origen católico, la otra tercera parte de origen evangélico y un poquito menos los que se definen a sí mismos como no religiosos. Sin embargo, cuando analizamos su discurso tiene todo una matriz religiosa, aunque ha ido evolucionando y cada vez se manifiesta de una manera más secular, es decir, han asumido el discurso de defensa de derechos, ellos defienden el derecho del no nacido o el derecho de la familia y también buscan argumentar desde lo científico, ¿verdad? Con conceptos como el trauma posaborto, ¿verdad? Y entonces, es decir, intentan contestar de alguna manera a la argumentación que se había hecho desde los defensores de derechos de por qué era necesario garantizar estos derechos. Sí hemos detectado de que no son muchos los que en su agenda tienen explícitamente una oposición activa contra los derechos sexuales y reproductivos o contra los derechos de las mujeres o de la población LGTBI. Lo que pasa es que en su imaginario, en su discurso, en sus normas morales de casi todas estas organizaciones, ese discurso está implícito. Entonces, cuando alguna organización, por ejemplo, en el caso de El Salvador, organizaciones como Sea la Vida o Vida SB, hacen un llamado, estos grupos reaccionan rápidamente apoyando, porque ese tipo de llamado, esa oposición coincide con el discurso que tienen implícito o de alguna manera explícito, pero que no forma parte de su agenda más activa. Un elemento que sí vimos también, identificamos, es cómo el discurso de oposición, digamos, o de lucha contra lo que llaman ideología de género, eso ha pasado a ser un discurso aglutinador desde en El Salvador. Eso llegó a final del 2018, digamos, con una visita de este argentino, del AGE, que tuvo poca repercusión, pero sí que claramente su discurso fue apropiado por una cantidad grande de los sectores más activos en contra de los derechos y también de sectores de tipo religioso. Y ese discurso es algo que en este momento se usa mucho, que incluso está generando retrocesos, digamos, dentro del Estado. Por ejemplo, pues en El Salvador se había logrado que todas las instituciones tuvieran que tener una política de género, una unidad de género, que posiblemente no era demasiado activa ni con propuestas demasiado claras, pero eso se está empezando a poner en cuestión. Es decir, eso ha calado tanto en estas organizaciones como a nivel de funcionarios de gobierno. Pienso que eso nos permite un poco pues, ver qué tipo de acciones se pueden hacer frente a esto. Creemos que una cosa importante es retomar, digamos, cómo afecta la falta de derechos sexuales y reproductivos o derechos de las mujeres a estos distintos sectores de población, a las mujeres, a la población LGTBI, hacer visible, es decir, el costo que tiene que estos derechos no se garanticen y, en ese sentido, hacer agenda para reivindicarlos, para intentar que se sumen más
de estos sectores que se ven más fuertemente afectados por esta falta de derechos a una reivindicación más explícita. Otro aspecto que nos parece importante es retomar la categoría de estudios de género, de equidad de género, de análisis de género, sobre todo como una categoría sociológica, y recuperar ese valor académico que tiene, digamos, como una manera de desacreditar ese discurso sobre ideología de género, que simplemente, eso sí es ideología, digamos, el haber construido ese tipo de discurso. Y en ese sentido fortalecer que las organizaciones sociales, que incluso dentro del propio Estado, se use adecuadamente este tipo esta categoría de análisis. Otro elemento que pensamos que es importante es poder hacer visible para la ciudadanía, para los sectores sociales, quiénes son estos grupos que se oponen, cuáles son los intereses que tienen entre ellos, cómo están ligados, no solo en lo ideológico, sino incluso en lo familiar, con, por ejemplo, la gran empresa. Es decir, qué hay detrás, digamos, de esa defensa que hacen estos grupos de oponerse, digamos, a derechos de las mujeres, derechos sexuales. Y otro elemento que nos parece importante también es denunciar la doble moral que se da en muchos de estos liderazgos, en la mayoría de los casos religiosos, pero también civiles, sobre derechos sexuales, sobre sexualidad, etc. Es decir, y en ese sentido no dejar pasar pues, todos los casos de pederastia que se dan en Iglesia Católica y en iglesias evangélicas, los problemas de corrupción económica que se dan, por ejemplo, en muchas iglesias porque no hay ningún control sobre los ingresos que tienen. Es decir, hacer visible cómo los que intentan imponernos en base a códigos morales unas normas de conducta son los primeros que ellos no las respetan, tienen otro tipo de moral, etc. A ver, y con eso creemos que lo que tenemos es que fortalecer el discurso de las organizaciones sociales que luchamos por garantizar estos derechos y fragilizar, digamos, ese discurso que se había hecho hegemónico de estos sectores conservadores.